Can Yaman ha soltado la bomba. Un pleito legal contra su propio productor. Nadie se lo veía venir. Estábamos todos esperando la nueva temporada, o alguna otra novedad de ese bombón turco que nos trae de cabeza, ¿no? Pues agárrense, porque esto es más fuerte que un capítulo de El Sultán. Resulta que Can Yaman, sí, nuestro Can, está metido en un lío gordo con la gente que supuestamente lo ayuda a triunfar. Para ser honestos, ya se rumoreaba un poco que las cosas no estaban del todo finas entre él y su equipo. Había sombras, ¿sabes? Como esas miradas que se cruzan en las alfombras rojas y te dicen mil cosas sin decir nada. Pero, ¿un juicio? ¿Una demanda? Eso ya es nivel experto de salseo. Lo que yo creo que está pasando es que Can se cansó. Se cansó de que le dijeran qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. A ver, el chico es joven, está en la cima del éxito, y seguro que tiene sus propias ideas de qué proyectos le interesan y cuáles no. Tal vez sentía que lo estaban encasillando, o que no se respetaban sus decisiones artísticas. Es lo que les pasa a muchos actores cuando pegan el pelotazo: o te subes al carro y haces lo que te mandan, o luchas por tu visión y te arriesgas a que te pongan trabas. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar más interés en sus próximos proyectos. Que todo es un montaje para que hablemos de él, y claro, de eso se trata, de que estemos aquí enganchados a cada movimiento. Pero, no sé, yo veo las caras, leo entre líneas, y esto me suena a algo más personal, ¿me entiendes? Como cuando ya no aguantas más una situación y explotas. Imagínense el panorama: un actorazo, un ídolo de masas, enfrentándose a la misma gente que le abrió las puertas, o que al menos le consiguió los contratos jugosos. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de dinero, de carreras, de contratos millonarios. El pan de cada día de Hollywood, o de donde sea que operen estos productores. ¿Y qué habrá pasado para llegar a este punto? Porque no es que Can sea de los que montan numeritos por cualquier tontería. Él parece un chico centrado, aunque guapo sí, pero centrado. Algo tuvo que haberle tocado la fibra sensible para que decidiera ir a por todas. Quizás se sentía explotado, o que no le pagaban lo que merecía, o peor, que se estaban aprovechando de su fama sin darle el crédito o el respeto que le corresponde. Esto también puede ser una señal de madurez, ¿eh? De que Can ya no es el chaval que empezó, que ahora tiene voz propia y quiere que se la escuchen. Y eso es admirable, en serio. Es fácil decir sí señor cuando te dan millones, pero tener las agallas de decir basta cuando crees que te están pisoteando, de eso es otra liga. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo va a salir Can de esta? ¿Le beneficiará o le perjudicará esta movida? Porque una cosa es estar en la portada de todas las revistas por tus éxitos, y otra muy distinta por un litigio. La opinión pública es muy volátil. Un día eres el rey, al siguiente el villano. A mí me da curiosidad saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al enfrentarse a su productor, o piensan que esto es una mala jugada para su carrera?